economía cubana, un tema muy recurrente ha sido siempre el azúcar y la esclavitud. Sin embargo, siempre a estos temas se les puede encontrar una nueva arista. En mi caso, yo investigando sobre azúcar en los primeros siglos coloniales, me encontré una fuente importantísima y que nunca había sido trabajada para Cuba. Y es precisamente toda la documentación que se produjo a partir de la expulsión de los jesuitas de la isla en 1767 y de todo el imperio. Esta información era sumamente interesante porque reportaba todas las propiedades y los ingenios e incluso los esclavos que tenía la orden. Esto para mí fue un impacto importante porque nunca me imaginé que una orden religiosa pudiera estar tan vinculada a una actividad económica tan en que en esos momentos, es decir, en el siglo XVIII, fue tan violenta y tan importante como el azúcar, y sobre todo por la tenencia de esclavos en un volumen tan grande que tuvo la orden, lo cual siempre se había un poco dejado a un lado porque se había estudiado la orden de la Compañía de Jesús, que en particular es la que voy a trabajar, desde el ámbito de la educación, porque como se sabe, los jesuitas siempre se vincularon a la educación de las capas superiores y por tanto se habló siempre en la historiografía sobre sus colegios, sobre su función educacional. Se dijo siempre que la orden era una de las órdenes más, dentro de la iglesia, pues más polémicas, pero también más experimentales. Pero nunca se había trabajado, al menos para Cuba, el rasgo de la vinculación de una orden a un sector económico como el azúcar. Entonces para mí esto fue un descubrimiento muy interesante y lo consideré muy importante para dedicarle, bueno, le dediqué casi 2 años de investigación y bueno, los resultados para mí fueron muy interesantes para después poderlos agregar a lo que ya yo tenía estudiado sobre el azúcar. Cuando la orden la orden de la Compañía de Jesús intenta introducirse en la economía cubana, tiene que debatirse un poco entre a qué sector se va a dedicar, porque ya habían órdenes religiosas que se habían dedicado, sobre todo por las tierras que se le habían donado, se había dedicado un poco más al tabaco y por tanto había distribuido sus tierras, por ejemplo, un caso fue el de los dominicos, habían distribuido sus tierras entre campesinos que le trabajaban las mismas y les reportaban unas rentas en tabaco. Pero la primera compañía de la iglesia, la primera orden religiosa que se vincula a la economía azucarera es precisamente la Compañía de Jesús. Los jesuitas se introducen muy pronto en este marco de la economía azucarera porque en su introducción en Cuba se les regalan, se les obsequian, se les dan en donación 2 importantes ingenios. Y ellos ya tenían como orden ingenios en otros territorios americanos, por ejemplo, México. Cuba era una provincia, estaba vinculada a la orden desde la provincia de México, es decir, México era quien dirigía la orden en Cuba y quien la asesoraba, quien incluso le había dado la posibilidad de crear un colegio en La Habana, introduciendo a algunos de sus padres en el ambiente habanero del siglo XVIII. Aunque habían intentado hacerlo desde antes, las donaciones habían sido escasas y en aquella época la iglesia tenía una especie de norma, es decir, aquellas órdenes que quisieran fundar colegios tenían que tener la capacidad de autosuficiencia. Por tanto, la orden tenía que buscar alguna actividad económica que les permitiera, bueno, pues desarrollar esta educación que casi siempre era dirigida a las élites, pero que tenían como una experiencia particular el dar becas a personas que no tuvieran poder adquisitivo, pero que sí tuvieran talento. Para poder realizar esto, la orden tenía entonces que buscar alguna actividad económica, como ya expresé, que la apoyara. Y en este sentido es que la orden decide entrar en el azúcar. Dice, bueno, si ya nos han donado 2 ingenios y haciendas ganaderas, pues creo que ellos pensaron, sería una buena opción pues continuar el camino del azúcar, que en realidad se estaba desarrollando en Cuba en 1720, después de una crisis que había sufrido,
y por tanto ellos llegan en un momento justo para introducirse en esa actividad económica, porque es un momento de elevación, vamos a llamarlo así, de los intereses hacia esa rama, y también de una demanda grande de azúcar en el mercado internacional. Por tanto, era una opción viable, una opción económica viable, porque les iba a dejar a reportar importantes ganancias. Los ingenios que les fueron donados también tenían una característica, eran que eran ingenios grandes y con dotaciones no pequeñas, es decir, en la época los ingenios que ya tuvieran para 1720, 1730, tuvieran unos 30, 40 esclavos, se consideraban ya unos ingenios grandes, porque los primeros que se habían desarrollado en Cuba no tenían mucho más de 15 o 16 esclavos, porque no teníamos mercado, es decir, Cuba en aquel entonces no tenía mercado para el azúcar. España tenía para sus colonias un mercado reducido, porque tenía que ser compartido con el mercado de Granada, con el mercado también de las Islas Canarias, es decir, con toda la producción de estas zonas. Por tanto, el azúcar que demandaba de sus colonias era pequeña. Lo que pasa es que hay una situación con el azúcar, y es que también en esta época comienza a haber un mercado importante de contrabando en el que van a participar los franceses, los ingleses, los portugueses, y eso le da como un aire, ¿no?, a la posibilidad de estos productores de dedicarse con más empeño al azúcar, porque saben que aunque van a tener una cuota para el mercado español, también van a poder sacar azúcar de contrabando para otros mercados. Esto es un estímulo para la producción. Entonces, aunque ellos asumen estos dos ingenios y comienzan la producción con los esclavos que ellos tienen en cada uno, en realidad ellos están pensando desde su llegada en la fundación de un nuevo ingenio, pero de un nuevo ingenio de nuevo tipo, es decir, vamos a llamarlo de nueva planta, porque en realidad no iba a ser tan pequeño como los que ellos habían aceptado como donación, sino ellos están pensando en un ingenio al estilo de los que tenían en México, que era un ingenio superior en tierras, superior también en equipamiento y también, muy importante, superior en número de esclavos. Es el ingenio, ellos van a fundar en 1740 el ingenio Río Blanco, que se va a llamar San Ignacio de Río Blanco, precisamente porque le da el nombre, el lugar donde lo crean. Este ingenio va a ser interesante porque va a adoptar un sistema que es casi iniciador en Cuba, y es la introducción del reverbero inglés, que después se le llamó tren jamaicano. Esto es una parte de la tecnología de la manufactura, porque quiero aclarar algo. Es importante que se diga que un ingenio tiene tres casas, es un ingenio, es una unidad productiva que va a estar integrada por el agro y la manufactura. Es un complejo agromanufacturero, porque va a tener una producción en serie desde el cultivo de la caña, el corte de la caña va a esa manufactura, y es allí donde se muele, se le extrae su jugo pasa a las calderas, que ya es otra de las casas, donde en estas calderas se va a hervir ese caldo, y ese caldo va a ir produciendo los cristales de azúcar que después se van a depurar en una tercera casa de la manufactura, que es la casa de purga. Que bueno, es lamentable que no tenga aquí ninguna imagen, pero sería muy interesante que lo pudieran ver, porque la purga se hace en un sistema de cucuruchos, que es como hormas, como si fueran unos conos que al final tienen un pequeño agujero por donde se van a salir las mieles finales y se van cristalizando el azúcar. Va a salir como en una especie de cristales que se le llamaban en aquella época panes de azúcar. Pueden estar compactados, nada tiene que ver con el azúcar moderno que conocemos hoy, que es incluso refinada, blanca. Este azúcar era incluso más bien mestiza, tenía un color no blanco, aunque en Cuba muy tempranamente se produjo de los tres tipos: azúcar blanca de flor, azúcar quebrada y azúcar de cucurucho, que es la final y que es la que es como una especie de raspadura. Pero bueno, para seguir el hilo de lo que quería expresarles, en estas tres casas de la manufactura trabajaban esclavos, y también trabajaban esclavos en la siembra y el corte de la caña.
Por tanto, no podían ser pocos esclavos, tenían que ser un cúmulo bastante grande para que pudieran cubrir todas estas facetas de la producción azucarera, que como yo yo dije, es una producción en serie y que tiene como producto final, bueno, estos granos de azúcar o estos panes de azúcar, que son los que en realidad van al mercado. También hay otros productos que se hacen dentro del ingenio y en los que también labora el esclavo, que son las producciones de aguardiente de caña, que es un subproducto de lo que es la producción fundamental del ingenio, y también otras cosas en los tejares, porque hay dentro de el ingenio es muy grande en todo lo que son, es una diversificación interior de producciones, porque también se hacen tejas para cubrir su techo, pero se necesitaban hormas, y estas hormas son precisamente de barro. Por tanto, muchos ingenios de la época tuvieron tejares para producir sus propias hormas, sus propias tejas, y allí también trabajaron esclavos. Por eso a veces se ha dicho que es una producción es una monoproducción, y yo siempre digo que el ingenio internamente es una unidad económica diversificada en sí misma, porque tiene muchos detalles internos que cubre la mano de obra esclava. Pero lo más interesante para mí resultó de mi investigación ver cómo organizaron ellos esa unidad productiva, porque ellos tenían muy claramente el conocimiento de que era importante que los negros esclavos conocieran muy bien un oficio para restarse, digamos que gastos en tener que contratar a un maestro de azúcar o a un maestro de aguardiente o a un maestro tejero, que casi siempre eran o portugueses o propios españoles que habían aprendido el oficio para dedicarse a esto dentro de los ingenios. Y ellos seleccionaron de estas dotaciones, porque a las reuniones de estos esclavos se le llamaban dotaciones. Las dotaciones eran, en estos casos, las que se iban a repartir, que eran grandes dotaciones, donde estaban concentrados los esclavos del ingenio, se repartían a la hora del trabajo en los diferentes puestos de trabajo dentro del ingenio, es decir, unos llamados, se les llamaba esclavos de todo oficio, iban a las zonas agrarias a sembrar o a cortar la caña, mientras otros que eran, según selección de los propios mayorales, los que podían ser un poco más calificados o más entendidos en las cuestiones de la manufactura, pues eran dedicados a estas manufacturas. Por eso también dentro de los ingenios de la época vamos a ver una división social del trabajo, mínima, pero existió. Es decir, esclavos de todo trabajo y esclavos con oficio. Esto es algo interesante, porque los esclavos siempre se les ha negado un poco. Precisamente la esclavitud está basada en la incultura del negro, en que el negro es de una capacidad disminuida en referencia al blanco, de que el negro, bueno, muchos lo han llamado incluso que no tiene cualidades de inteligencia ninguna. Sin embargo, ellos demostraron en la vida diaria dentro de los ingenios que podían aprender un oficio y que podían aprenderlo bien, porque hubo maestros de azúcar negros muy importantes y que aumentaron su valor durante el proceso productivo mismo. Porque, por ejemplo, si una persona, un dueño de ingenio, quería vender a uno de estos esclavos ya con oficio, era para él un negocio, porque podía venderlo en el doble o en el triple de lo que le había costado. No es lo mismo un esclavo bozal acabado de bajarse de un barco, que no sabe incluso ni el idioma, a un esclavo que ya está adaptado a una determinada labor, a un determinado clima, que ha escuchado el idioma y ya ha aprendido parte de ese idioma, que sabe cómo hacer azúcar. Entonces ya ese valor se triplicaba y cuadruplicaba. Así que también fue para ellos una experiencia interesante, porque poder crear a un negro, es decir, poder introducir a un negro en los oficios y que éste lo lograra aprender, siempre tenían una reserva de valor adicional en ese esclavo, si lo querían vender o traspasar. Pues volviendo a los oficios, les diré que no solamente fue el de maestro de azúcar, también fue el de tachero, el de purgador,
el de maestro de aguardiente, el tejero, incluso se aprendió la forja, muchos aprendieron la forja para poder construir cadenas, cercas de hierro, rejas para la misma manufactura del ingenio. Y entonces estos diferentes esclavos que asumieron estas labores iban a tener las mismas características de todos los demás, es decir, vivir en bohíos, pero se les iba a dar por los jesuitas, que eso siempre tuvieron un sistema los jesuitas siempre tuvieron en particular, tanto dentro de los colegios como con sus propias dotaciones, un sistema de regalos o de beneficios para aquellas personas o aquellos esclavos que ellos consideraban que habían hecho bien su labor. Y ustedes se preguntarán, bueno, el beneficio dentro de la esclavitud. Bueno, dentro de la esclavitud era muy importante la alimentación. Y estos esclavos que se quería premiar, vamos a llamarlo así, se les podía dar un poco más de caldo de guarapo, de mieles finales, incluso algunos turrones de azúcar. Era un sistema que tenían los jesuitas quizás para estimular a aquellos que dentro de la manufactura hacían bien su labor o aquellos que cortaban más caña. Una cosa interesante también dentro de las dotaciones jesuitas es que ellos escogen a los contramayorales. Los mayorales siempre eran blancos, que venían a ser como el administrador del ingenio. Pero los contramayorales, que eran quien organizaban a los esclavos dentro de la producción agraria o dentro de la producción manufacturera, es decir, los que los vigilaban el trabajo, les orientaban el trabajo, eran negros, eran también esclavos. Y esto es una cosa que resulta interesante, porque ellos consideraban que si los escogían y les daban beneficios a estos contramayorales les iban a ser siempre útiles y también iban a responder siempre a lo que ellos querían lograr con sus esclavos, que era, bueno, el control férreo, que no hubiera revueltas dentro del campo ni dentro de la manufactura, y que también los vigilaran al momento del sueño y del descanso. Por tanto, fue escoger dentro de ellos mismos a alguien que ellos respetaran, que los esclavos respetaran, porque hubiese sido un jefe tribal en África, o porque tuviera más marcas en la cara. Las marcas eran símbolo de poder en África. Muchos esclavos venían marcados, y esto lo usaron muy bien los jesuitas para seleccionar a este contramayoral y ponerlos al frente de estas dotaciones. Incluso les beneficiaban no solo en darle un poco más de miel, un poco más de azúcar, o incluso dejarlos tomar guarapo, en horas de la faena también sentarse a tomar una siesta o un descanso más que al resto de la dotación, sino que les permitieron tener mujer y darle entonces un bohío particularmente al contramayoral. No lo tenía que compartir con otros esclavos, como era el caso del resto de la dotación. Porque ahora hemos hablado un poco de la producción, pero lo interesante de los ingenios jesuitas no solamente está en la producción, sino en la manera en que vivían o cohabitaban los esclavos dentro del ingenio. El ingenio era una unidad cerrada, en el sentido de que era una unidad rural y estaba cercada. Los esclavos se movían solamente dentro del ingenio, no siendo un domingo que los pudieran trasladar hacia la ciudad a las iglesias para oír misa. Porque aunque la esclavitud se basa en una idea de que los esclavos no tienen alma y por tanto podían ser esclavizados porque no eran ni totalmente personas ni totalmente animales, eran ahí una cosa intermedia en la cual no tenían alma. Lo que es contradictorio es que padres de la iglesia, y no solamente de la orden de los belemitas y de los jesuitas, que fueron las dos grandes órdenes azucareras de Cuba, sino de cualquier orden que también tenían esclavos, y dentro de la propia iglesia también había esclavos en los conventos, decidieran que ellos tenían que ser bautizados, tenían que oír misa, y además que sus entierros y casamientos tenían que ser también por la vía eclesiástica. Era algo que siempre
ha llamado la atención porque tú dices, bueno, es contradictorio a lo que están diciendo, a su justificación de la esclavitud. Pero bueno, así sucedió y esa es la historia, ¿no? Llena de contradicción. Entonces estos esclavos se les sacaba a veces los domingos, era la única vez que salían del ingenio y por supuesto siempre custodiados por estos contramayoral y contramayorales. Pero esto no fue óbice para que también hubiese esclavos que se rebelaban y esclavos que huían, que son los llamados cimarrones. Los belemitas y los jesuitas, ambas órdenes, pero sobre todo los jesuitas, que es en lo que yo más he estudiado, dentro del ingenio tenían una pequeña casita dedicada precisamente a los castigos corporales. Y tenían allí, bueno, pues los cepos, que son unas tablas con unos huecos que podían ser cepos para cabeza. Entonces te introducían la cabeza, lo cerraban y le ponían un candado, con lo cual tú estabas atado por la cabeza al piso, o de pies, que eran para las piernas, o de brazos, que eran para los brazos. Incluso habían otros castigos que era un palo grande, que le ponían cebo, ahí lo ataban, o lo colgaban y le daban allí los latigazos. Es decir, que no importa que los hubieran tratado un poco mejor en otros momentos, que tuvieran una alimentación de la cual vamos a seguir hablando ahora a continuación, pero sí también la esclavitud fue violenta, y fue violenta en todos los sentidos, porque primero porque le quitan su libertad, segundo porque los atan a un trabajo que era muy duro, era un trabajo de más de 16 horas en un campo de caña al sol. La caña tiene unas ramitas que tienen como unas espinitas, que cuando tú vas caminando entre ellas te pinchan. Los esclavos tenían que estar allí todo el tiempo cortando caña bajo ese sol, y se les daba 2 comidas al día, una en la mañana ya sobre las 2 de la tarde y otra en la noche. En realidad estaban muy bien alimentados, y esto era una táctica de los esclavistas que siguieron también los jesuitas. Los jesuitas alimentaron muy bien sus dotaciones. Yo he podido recoger en la documentación las cuotas diarias que se le daban de alimentos de diferentes tipos. Y por ejemplo, la carne era una constante en sus dietas, y el pescado salado, es decir, podía dársele o carne o pescado salado. Generalmente se les daba carne. En las dotaciones de los jesuitas hay mucha evidencia de que se les daba 2 libras de carne al día, porque ellos tenían un método que les costaba incluso muy poco la alimentación de sus esclavos, porque ellos habían también recibido donaciones de haciendas ganaderas, que ellos prácticamente tuvieron media provincia de Pinar del Río, de la actual provincia de Pinar del Río. Se llamó una hacienda Puercos Gordos, una hacienda muy grande, que ellos decidieron no dividir para producir azúcar, sino mantenerla como una hacienda ganadera, porque iba a ser de ahí, de esa hacienda, iban a extraer los alimentos con que garantizar su dotación. Y así hicieron. Ellos tenían ahí los animales, las vacas, incluso las ovejas, diferentes tipos de animales, con lo cual garantizaban la alimentación fuerte, vamos a llamarla así, el plato fuerte de sus dotaciones. ¿Cómo solucionaban lo otro? Bueno, pues la restante alimentación, que se basaba esencialmente en tubérculos, digamos yuca, para los brasileños mandioca, la yuca, los plátanos, les daban también muchas vegetales que había, por ejemplo tomates, que ellos mismos cultivaban además, porque la esclavitud fue doble. Fue una esclavitud para producir en el ingenio el azúcar, pero también para que ellos mismos se produjeran parte de su alimentación, porque no había entonces todavía barracones, que son una particularidad de los ingenios del 19, sino que en estos ingenios de los que estoy hablando, que son, digamos, de la primera mitad del 18 y también llegan hasta finales del siglo, van a ser ingenios que van a ubicar a sus esclavos en bohíos.
y los bohíos detrás tenían unos pequeños conucos. Una pequeña cantidad, los conucos son una pequeña cantidad de tierra que se les entregaba a los esclavos para que los produjeran y allí produjeran su alimentación restante, es decir, comían la carne que le daba el dueño, o comían el bacalao o el pescado salado que les daba el dueño, pero a eso se le agregaban estas cosas: plátanos, boniatos, yuca, algunas hortalizas, como ya te dije, tomate o arroz no hay, porque muchos historiadores han asumido el arroz como un producto que tempranamente entró en las dotaciones. Sin embargo, yo he trabajado muchas tasaciones de ingenio, donde se reportan, incluso refacciones de ingenio, donde se reportan lo que los dueños compraban para darle como alimento a los esclavos, y en este periodo yo no he encontrado nada que haga referencia a la alimentación con arroz. Harina de maíz, el maíz también se usó mucho, también se producía en los propios conucos. Y este tipo de alimentación es muy monótona, porque imagina que todos los días tengas que comer boniato, plátano y carne en la tarde, y boniato, plátano y bacalao por la noche, o pescado salado, no necesariamente bacalao. Entonces es una dieta muy monótona. También la dieta se hacía muy mal, es decir, se cocinaba muy mal, porque en realidad los propios esclavos se cocinaban la comida en la llamada olla colectiva del batey. El batey es el lugar donde se reúne la dotación en la mañana temprano para distribuirlos para el trabajo, a la hora de la vamos a llamarle almuerzo, para el almuerzo, y en la hora de la comida para la comida, antes de irse a sus bohíos a dormir. Que ya te digo, dormían muy poco, porque trabajaban de 16 a 18 horas diarias. Y entonces estos esclavos mal alimentados, mejor dicho, bien alimentados pero mal cocinada la comida, pues derivaron en enfermedades típicas de esclavos. Por ejemplo, la gota coral, porque la gota tenía que ver con la cantidad que consumían de carne, pero también parásitos, porque la consumían mal hecha, mal cocinada, y por tanto, ustedes saben que una carne mal cocinada puede tener parásitos que son transmitidos al ser humano. Pero por otra parte, es muy interesante la legislación de esclavos de la época, porque se discutía si al esclavo había que calzarlo o no. Y bueno, los ingleses fueron muy claros en esto y los españoles lo siguieron. Si el esclavo en África, si el negro en África no se calza y anda por ahí, si le ponemos calzado, lo que vamos es un poco que a dificultarles el trabajo en el campo. Y sencillamente pues no se les calzaba y el esclavo iba descalzo, lo mismo al campo que a la manufactura. Se podrán imaginar la cantidad de parásitos que hay en la tierra, y por tanto también por ahí cogían niguas, parásitos que le entraban. Ellos decían que incluso se veían por la piel. Realmente no he podido precisar qué tipo de parásito era, pero que se le notaban por la piel. Y estos son enfermedades que van a atacar mucho a los esclavos, no solo de los jesuitas, sino también, los esclavos en general que hubo en todas las plantaciones azucareras, cafetaleras y también tabacaleras. En el caso de las dotaciones jesuitas que yo he podido revisar en las tasaciones. Perdona, es que tengo que vamos 28 minutos y era porque fueras viendo el tiempo. Ya, no sé, ya no me queda esto lo mucho añadimos, más que no pasa contar, nada. ya no me queda mucho más que contar. Muy bien. Ya, ahora no pasa nada, puedes continuar porque esto no... Ya. Las enfermedades de estas dotaciones también me han llamado la atención, porque en muchas tasaciones se reportan, cuando se van a vender los esclavos o se va a vender el ingenio, se reportan los padecimientos de estas dotaciones, y son interesantes porque son padecimientos muy diversos. Gota coral, que como ya había explicado, tiene que ver con el consumo alto de carne salada. También problemas pulmonares, porque en las manufacturas había una elevada temperatura producto de las calderas que estaban en constante ebullición, y después tenían que salir, tenían que estar entrando y saliendo de las manufacturas a buscar caña, a buscar diferentes cuestiones para la producción,
y esa diferencia de temperatura les hacía, bueno, pues enfermarse de los pulmones. Muchos accidentes, se refieren muchos accidentes que también le provocan o enfermedades o defectos físicos que son adquiridos en la misma producción. Muchos se quedan mancos porque hay que meter la caña por dos enormes, no recuerdo el nombre de estas cosas que contiene el molino, que son, no recuerdo cómo se llaman estos cilindros. Bueno, por los cilindros del trapiche. Sí, pero no, los cilindros que componían el trapiche, no me recuerdo su nombre. Pero di por el trapiche ya. Bueno, que eso puedes cortarlo, ¿no? Al meter la caña por los dos cilindros del molino, del trapiche, pues sencillamente a veces se produce el corte de la mano o del brazo. En el campo también, cortando la caña, se dan machetazos en la pierna, heridas que se infestan porque la higiene era muy mala, y sencillamente la solución es cortar la pierna. Así que hay esclavos, se reportan esclavos cojos, esclavos tuertos porque pierden un ojo precisamente tratando de sacar o de meter la caña en el trapiche, o quemados. Es decir, que el esclavo sufrió mucho, no solamente la violencia del amo, no solamente las torturas y los castigos, también sufrió en el propio proceso productivo daños a su persona, y bueno, por supuesto, también daños a su propia vida, porque muchos perdieron la vida en estos tipos de trabajo. Ya hemos hablado un poco de la alimentación, pero yo quería, para terminar un poco esta conversación sobre los esclavos de los ingenios jesuitas, decir que ellos, los padres de la compañía, tuvieron un sentido muy preciso de que se necesitaba introducir esclavos sistemáticamente, y idearon los criaderos de negros. Ellos fueron un poco los que experimentaron con estos criaderos de negros. Por eso en este ingenio San Ignacio de Río de Blanco, que ellos fundan, no de los que les donan, sino de los que ellos fundan, ellos tratan de comprar una dotación mixta, y se compran casi a la par esclavas y esclavos, sobre todo las esclavas en edades reproductivas, porque ellos ya tenían la concepción de que la esclava iba a ser máquina reproductora y máquina de trabajo. Por tanto, esta compra se hace con toda intención, y se les da como una especie de estímulos a aquellos que formaran pareja rápidamente y que también tuvieran descendencia. Incluso se les promete, como se les dio, un bohío para estas parejas, y si tenían hijos, pues se les daba una pequeña cuota en azúcar para ayudar a la alimentación, y se les daba también, se les garantizaba la ropa para los pequeños niños que nacieran. Esto fue un estímulo, como ya te digo, y ya les digo, y muchas veces se reportan nacimientos en el ingenio. Entre 1740 y 1767, que es cuando los expulsan, ya se reportan un número bastante grande de niños que nacen dentro del ingenio. Por supuesto que estos niños nacían ya con la condición de esclavos, y les eran arrancados muy pronto a la madre. La madre tenía que trabajar hasta prácticamente cuando estaba de parto, que la llevaban del campo o de la manufactura. Ellas casi siempre trabajaban en el campo para la enfermería del ingenio, porque algo que no dije es que este ingenio era tan grande, y tan grande era su dotación, que los jesuitas pensaron que era mejor tener dentro del ingenio una enfermería y también tener una pequeña iglesia, porque era muy difícil transportar a tantas personas hasta la ciudad. A la iglesia se le podían escapar, y ellos, previendo esto, construyeron una iglesia dentro del ingenio. Eso fue típico también del 19, que muchos ingenios ya mucho mayores se les construía iglesias y enfermería. Y en estas enfermerías, estas negras embarazadas iban prácticamente ya al momento de su parto. Había otra esclava que se le llamó, se les llamaba allí parteras, que en realidad no habían estudiado, solamente era por ver constantemente nacer niños, ya aprendían el oficio,
Y esta partera, que era una esclava dentro del ingenio, se dedicaba a estar en la enfermería cuando había mujeres de parto, se le llamaba también, hacía el parto de la esclava, atendía al niño y a la esclava quizás ese mismo día, y ya en menos de 72 horas esa esclava tenía que estar dedicada de nuevo al trabajo en el ingenio. Solo se le daba un pequeño tiempo para alimentar al niño, en el mejor de los casos, porque había selecciones, si habían varias madres, una le daba el alimento al resto y las otras a trabajar al campo. Realmente fue una práctica habitual ya para el 19. En el 18 esto de las madres esclavas no se producía tanto, pero lo que sí se produjo es en las esclavas la idea de que ellas no querían ser madres, porque se cuestionó mucho por qué las esclavas en África, las mujeres africanas tenían tantos hijos y sin embargo en los ingenios pues no tenían hijos. ¿Qué pasaba con esto si tenían pareja? Pero es que ellas mismas adoptaron métodos abortivos, conocían muy bien las plantas que en África que podían producir abortos, y también las usaron aquí en Cuba, en los ingenios cubanos, y muchas abortaron sus hijos para que no nacieran en condición de esclavitud. Eso hace más violenta aún la esclavitud de las mujeres, porque realmente hay que tener una conciencia muy clara de lo que tú no quieres para tu hijo, para tener el valor de sacrificarlo. Entonces creo que esto es un aspecto que no quería dejar de decir por considerarlo importante. Y otra de las cosas que también hay que decir de los jesuitas en favor, de su trato al esclavo, es que lo que sí hicieron ellos fue no dividir la familia. Siempre se ha dudado de la existencia de la familia esclava. Hasta hace unos años se decía que los esclavos no tuvieron familia. Bueno, pues realmente la historiografía más reciente de Cuba y de otras partes ha ido demostrando que sí hubo familia esclava, lo que no es una familia, vamos a decir, como la que tenemos, la habitual, mamá, papá, niño, abuelitos. No, eso no fue la familia esclava. Fue disfuncional porque incluso muchas veces el padre de la criatura no era de la dotación del esclavo, del ingenio, era de otra dotación, porque hasta eso hubo. Se mezclaron diversas dotaciones y muchas esclavas de una dotación, pues encontraron pareja en otra dotación de esclavos cercana y se les permitió casarse. Ahora, el hijo que tuvieran de esa relación siempre era propiedad del dueño del esclavo, porque también la esclava era la que más podía sufrir en todo el embarazo y a la hora del parto, incluso morir. Por tanto, una garantía de que ese niño iba a engrosar, si la madre moría, el lugar de la madre, iba a ocupar el lugar de la madre, era que el esclavito pequeño se quedara con el amo de la madre. Bueno, para contar historias de familias de esclavos y todo lo que sucedieron, quizás hayan ocupado mucho tiempo y no lo tengo, pero es un hecho real que fue una vida todavía más dura para las mujeres que para el hombre. La esclavitud fue, ya lo digo, violenta para todos, pero la mujer esclava sufrió, porque sufrió además las violaciones en el campo, porque era muy difícil controlar eso. Habían hombres, generalmente las dotaciones estaban formadas por muchos hombres y pocas mujeres, entonces sufrían las violaciones en el agro, en la parte agrícola, porque trabajaron menos en la manufactura. Sufrían las violaciones de los esclavos, que eran como ella, pero también del amo y del mayoral. Sufrían las vejaciones de que andaban medio desnudas, porque en realidad se les daba 2 mudas de ropa al año, de una tela gorda que se llamó cañamazo, pero esa ropa en las faenas diarias se va destruyendo y solamente eran 2 mudas. Entonces, por tanto, muchos esclavos permanecían semidesnudos en las labores agrarias y en las labores de la manufactura, y realmente eso para una mujer no es lo mismo que para un hombre. Toda la parte esta de la individualidad se perdió, incluso fueron sustraídas de sus familiares en África, no volvieron a ver a sus familias, muchas tuvieron hijos que nunca más vieron.
Entonces yo creo que son cosas que tienen que ser repetidas y repetidas, porque a veces esa imagen de la esclavitud idílica no fue así. Claro, fue así para los amos, porque tenían la vida resuelta, pero lo que significó para los hombres negros y las mujeres negras arrancadas de África fue muy, muy duro. Eso es lo que quería decir.